En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio. Son amigos las 9:15, las 8:15 en la Comunidad Canaria. Hoy hace exactamente 20 años que murió Antonio Herrero. Antonio Herrero, muchos de ustedes lo saben, lo recordarán, fue uno de los grandísimos periodistas que ha dado esta profesión en nuestro país y en el mundo de la radio, sin ninguna duda, una de las referencias obligadas. En el terreno personal fue mucho más para algunos de nosotros. Desde luego, para quien les habla, fue compañero de toda mi vida. Yo lo conocí cuando estábamos en el colegio y vestíamos calzón corto, y desde entonces la vida nos juntó de una manera difícilmente entendible. Fuimos al mismo colegio, fuimos a la misma universidad, compartimos el mismo piso de universitarios, trabajamos en las mismas empresas periodísticas, entre otras Antena 3. Y allí es donde Antonio Herrero alcanzó su gran autoridad profesional, en Antena 3. Algunas veces se ha dicho, yo creo que no es justo, que Antonio era el motor de aquel proyecto profesional. El motor de aquel proyecto profesional, el padre de todos nosotros, el jefe de la tribu, el líder de la manada, era José María García. Y Antonio Herrero, en el espejo en el que se miró, fue en el espejo de José María García. De tal manera que yo hoy, tratando de hacer un homenaje, creo que merecido, desde mi punto de vista personal, obligado, a Antonio Herrero, lo que me ha parecido más oportuno es hablar con el que siempre nos lideró. Y Antonio siempre aceptó, además, el liderazgo moral y personal de José María García, a quien yo siempre he respetado y querido, digan algunos lo que hayan dicho. Me podrán decir, bueno, pues motivos le ha dado él alguna vez para que usted se enfade. Y yo diré lo que dicen algunas personas sabias. Miren ustedes, verlas venir, dejarlas pasar, y si temean, decir que llueve. Porque para mí la amistad es mucho más importante que eso. Don José María García, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Luis. ¿Cómo le explicamos a la gente joven, José María, quién era, qué fue, qué representó, qué significó Antonio Herrero? Pues es muy difícil explicar. Vamos, explicar es sencillo. Sería difícil complicar a quien no ha conocido a Antonio Herrero. Se me ocurre, sin que esto signifique ninguna molestia ni palo o varapalo para nadie, es muy difícil explicar porque no hay nada igual. Es decir, se fue Antonio Herrero, fíjate, hace ya 20 años, y parece, es una vulgaridad decir esto, pero efectivamente parece que fue ayer, y no ha habido nadie como él. De su amor a esta profesión, de su pluralidad, de su independencia, de su constancia, de su investigación seria, profunda. Por eso, realmente, quien no lo haya conocido ha perdido un auténtico genio de la comunicación. Yo he dicho, y además lo defenderé ante cualquier foro, que de quien más aprendió en Antonio Herrero, hablando de radio, fue de ti. Yo te pregunto, ¿tú qué aprendiste de él? Yo de él he aprendido muchísimas cosas. Él era mucho más joven que yo, pero yo tuve una estrechísima relación con Antonio Herrero, antes incluso bastante antes de Antena 3, por una circunstancia, y es que mis padres y los padres de mis padres y yo, porque entonces, y Antonio, vivíamos en la misma calle, en la que era prolongación de General Mola, hoy Príncipe de Vergara. Y luego, no sé, si por la proximidad familiar, si por esas cosas, bueno, pues él me tomó un cariño especial, hasta el punto de que el primer reportaje que Antonio Herrero hizo para la agencia de Europa Press, que como sabes dirigía su padre, fue a José María García
haciendo el partido de la jornada en Salamanca, en un partido ciertamente con un final muy complicado, y Antonio resumaba profesionalidad de lo que estaba viendo y de lo que estaba haciendo. Yo de Antonio he aprendido muchísimas cosas. He aprendido la constancia, y tú tienes buena prueba de ello cuando estudiabais en Pamplona. En Pamplona, y se pasaban las madrugadas corrigiendo las pruebas del periódico de turno para atesorar algunas pesetas. Y me decía el cachondo, decía, claro, como Luisito no lo necesita, pues a dormir. No sé si era verdad que dormías o no dormías. No voy a dormir si se ponía el despertador a las 4 de la mañana, pero ¿qué persona decente a las 4 de la mañana se va a corregir galeradas? Era en el norte deportivo, fíjate. Sí, una persona que corregía galeradas para sacarse algunas pesetillas, aunque su padre era ya director de una agencia en un trabajo descomunal, porque entonces la información está absolutamente reservada, era un monopolio para la agencia EFE, y Antonio Herrero padre hizo en aquella agencia un trabajo descomunal, dando pruebas de una honradez y de una profesionalidad que evidentemente heredó su hijo. Bueno, y ahora déjame que me meta en aguas profundas. Antonio siempre nos mantuvo unidos, de la misma manera que yo he dicho, porque es mi testimonio personal, son mis recuerdos, que naturalmente tú puedes contravenir en el momento en el que te parezca que estoy diciendo algo que no se ajusta a la verdad, pero de la misma manera que tú fuiste el motor, que fuiste el líder de la manada, que fuiste la persona que nos guió y que nos llevó a emprender esa aventura de manera muy significada, luego el que hacía de aglutinante, el que nos mantenía unidos, el que hacía siempre, digamos, de compresor, era Antonio Herrero. Y la muerte de Antonio, pues, ha tenido para el grupo y para nosotros, pues, algunas consecuencias no precisamente ejemplares. Y yo creo que si Antonio estuviera aquí, nos llamaría gilipollas a ti y a mí, muchas veces por haber sido capaces de crear una distancia que a él no le hubiera sentado bien. ¿Por qué hemos cometido esa estupidez? Pues no sé, con el paso del tiempo, es verdad, ha habido errores. Yo siempre recuerdo, y lo he comentado por activa y por pasiva, una frase. Cuando yo decidí dejar la COPE, y decidí dejar la COPE porque la lucha era estéril ante el famoso imperio del monopolio, que, como siempre he dicho, pues tenía una estructura, un armamento sofisticado y de última generación, y nosotros estábamos más solos que la una, y con un tirachinas donde a veces la goma se rompía, como todo armamento, pues decidí marcharme a crear en Telefónica pues un imperio mediático que pudiera luchar en igualdad de condiciones. Y nunca se me olvidará que a la salida de mi despacho me echaste las manos por el hombro y me dijiste, querido José María, te equivocas. Te equivocas gravísimamente, porque en los políticos, y tú eras hijo de un político, no se puede creer. Y sin que esto signifique ninguna alusión peyorativa a tu señor padre, obviamente. Entonces, y efectivamente, tuviste razón. Yo tuve la mala suerte de chocar, de enfrentarme en mi vida a un déspota, prepotente, dictador y no buena gente, como era don José María Aznar. Bueno, en definitiva, un presidente del gobierno. ¿Has conocido algún presidente del gobierno que no sea prepotente y que tenga, digamos, tentaciones dictatoriales a lo largo de tu vida? No he conocido ninguno, pero no tan acusados, no tan acusado como ese. Y fíjate... Te diré una cosa, José María, porque estamos hablando en confianza, aunque nos estén oyendo un buen número de oyentes. Cometimos la estupidez, tanto tú como yo, como Antonio, como los que estábamos allí, de tener demasiada cercanía con ellos.
No, pero y al final la cercanía, como tú dices... No, pero si no tuvimos demasiado... No reconozco eso. No tuvimos excesiva cercanía. Los tuvimos a raya. Yo te recuerdo, Antonio, que recién llegado el PP a Moncloa, una buena ocasión, en una mala tarde, pero en una buena ocasión, que yo te lo comenté a ti, a mí me llamó el que entonces era director de comunicación. ¿Recuerdas quién era, no? Sí, Miguel Ángel Rodríguez. Exacto. Para decirme, José María, no podemos seguir con Antonio Herrero. Entonces me quedo mirando y le digo, pero ¿y tú quién coño eres para decir si podemos seguir o no? Eso lo tendrá que decir la Conferencia Episcopal, que es la propietaria del medio de comunicación en el que estamos trabajando y en el que trabaja Antonio Herrero. Y digo, yo me creo además involucrado porque me llamas a mí para comunicarme esto, precisamente porque me llamaba al jefe, lo que tú decías, al que él consideraba que yo era el jefe de la manada. Digo, pero ¿quién coño eres tú para decir que con Antonio no podemos... Es que lo que está haciendo... No, Antonio está ejerciendo su profesión. A Antonio... Lo único que ha hecho estos últimos años es denunciar todos los atropellos, todas las irregularidades, todas las golfadas y todas las corruptelas del PSOE. No era solo Antonio el que lo denunciaba, pero es que Antonio tenía una ventaja y tenía, evidentemente, el mandamiento del grandísimo comunicador. Él no daba por terminado un tema. Insistía. Eso lo recuerdas perfectamente. Y yo solo le dije, yo nunca he amenazado a nadie, pero solo le dije a Miguel Ángel, digo, mira, no vais a tocar un solo pelo ni a Antonio, ni a Luis, y obviamente a mí. Federico todavía no había irrumpido a la primerísima línea de combate. Y entonces... Pues ya veremos. Entonces, se quedaron, no hicieron absolutamente nada. Pero yo es que fui más torpe que todo eso. Porque el día, ese sábado trágico, que muere Antonio, recordarás que nos fuimos para Marbella, Monse, yo, venías tú con tu mujer, venía también Federico, y venía, yo creo que recordar que venía con nosotros don Bernardo. Sí, no lo recuerdo ahora con esa... Sí, venía. Y venía también Jesús Gil, ¿te acuerdas? Que era el alcalde, de Marbella en aquel momento, sí. El alcalde de Marbella. Bueno. Y yo te noté, hombre, estábamos todos muy mal, llorando, destrozados, como es lógico. La muerte había sido un impacto brutal, inesperado. Antonio, a pesar de sus locuras gastronómicas, gozaba de muy buena salud, era un tipo jovencísimo, un deportista, y bueno, era lo más inesperado del mundo. Y me dijiste, te tengo que contar algo, pero es algo terrible. Digo, pero pues cuéntamelo. No me atrevo ahora. Bueno, te convencí y nos fuimos a la parte de atrás. El viernes, eso era sábado. Yo creo recordar que eran las 4 de la tarde. El viernes por la noche, tú y Federico habíais cenado con José María Aznar. A mí no me había invitado, porque sabía lo crudo que lo tenía y dónde le iba a mandar. Bueno, me imagino que donde le mandasteis vosotros. Y me contaste la película. Y la película es que José María Aznar cenó con vosotros para acabar con Antonio Herrero. Era un Antonio que ya se había convertido en, digamos, la voz crítica del poder constituido. Se habla mucho del Antonio Herrero de Antena 3, porque Antena 3 fue una página muy brillante del periodismo español. Aquí habría que hablar de Manolo Martín Ferrán, al que también estoy echando hoy especialmente de menos, porque los recuerdos se acumulan. Recuerdo perfectamente bien ese viaje en avión que estás diciendo. También recuerdo que tú me dijiste, Luis, ha llegado el momento de que nos vayamos. Pero perdóname que hablas de Manolo, y hay que hacer justicia. Efectivamente, el creador
yo he podido ser el motor por mi antigüedad y demás, pero el padre, el creador y el auténtico mérito es de Manolo Martín Ferrán, Luis. Es correcto. Sin embargo, yo quiero decir que, siendo esa época brillantísima, de las más bonitas que se pueden vivir en esta profesión, la de Antena 3, yo me quedo con el Antonio Herrero de la COPE. Y te voy a decir por qué, es una opinión personal, ¿eh? Antonio, en el momento terrible en el que agonizaba el felipismo y empezaba a emerger un partido, el de José María Aznar, que al principio generó ilusión en la sociedad española. Fue capaz incluso de acabar con años y años de legislaturas socialistas. Y en aquel momento, el imperio del monopolio, como tú dices, había conseguido, con la complicidad de Mario Conde y del conde de Godó y de pocos más, hacer la mayor concentración de poder mediático que... El conde de Godó, que te recordarás perfectamente, nos traicionó y nos vendió asquerosamente en Antena 3. Sí, señor. Fue el que le abrió la puerta al caballo de Troya. De todas formas, fíjate, en aquel momento Antonio vio claramente que en esa trinchera de la COPE es donde se tenían que ir introduciendo, como si fuera un arca de Noé, las últimas especies de periodistas que no teníamos entre nosotros nada que ver, salvo un denominador común, que es un cierto sentido ético de la profesión y de crítica del poder establecido. Y entonces ahí empezaron a desfilar y allí se concentraron, porque Antonio los albergó, pues todos los periodistas que todavía tenían ganas de ejercer esa profesión con un espíritu crítico frente al poder. Y que eran libres y que eran independientes y que querían ejercer esta profesión que está desapareciendo con la pluralidad mínima necesaria. Para que eso, es verdad, Antonio Herrero de la COPE era ya muchísimo más completo que el Antonio Herrero más impulsivo de Antena 3. ¿Por qué? Porque yo creo que la experiencia es necesaria incluso para poner ladrillos. La experiencia y la cabeza. Entonces, él ya había rodado y estaba reposado. Tú recordarás cómo formamos o cómo se hizo lo de la COPE. Se había quedado con la exclusiva de publicidad de la cadena COPE un personaje muy curioso, don Eugenio Galdón. A mí me llevaba, yo, cuando el señor Polanco, con la aquiescencia y el visto bueno de don Javier Godó, que le abre de par en par las puertas, irrumpe en Antena 3 para cometer, con la permisibilidad del gobierno, el antenicidio, yo, que terminaba mi contrato, decido marcharme. Y Eugenio Galdón me dice que me tengo que ir a la COPE. Digo, ¿por qué a la COPE? Hombre, porque me he quedado con la exclusiva de publicidad y yo pongo en tus manos mi patrimonio. Digo, ¿yo qué coño tengo que ver con tu patrimonio? Yo he llegado ya a un acuerdo con Miguel Durán. Con Onda Cero, con Miguel Durán y Santiago Muñoz Machado. El contrato está redactado, falta la firma, y falta la firma porque yo, en una tarde también inolvidable por su tristeza y por su dramatismo, donde nos despedíamos del padre de Antonio Herrero, atendí su sugerencia, que no era necesaria, pero reforzó todavía más: José María, no los dejes. Lo recuerdas porque tú estabas allí también. Y, muy bien, yo, que jamás he exigido nada a nadie, pero sí he puesto mis condiciones para ir a Onda Cero. Antonio, solo le pongo una condición a don Miguel Durán: conmigo se vienen Antonio Herrero, Luis Herrero y ya también Federico Jiménez Los Santos. Y eso estábamos esperando, eso es lo que faltaba para firmar, ya habíamos un acuerdo económico y demás, y se celebraban, estamos hablando del año 92, Juegos Olímpicos en Barcelona. Habían concluido los Juegos Olímpicos y se estaban desarrollando los Juegos Paralímpicos, donde Miguel Durán tenía ahí su despacho porque presidía un poco, la ONCE era la que patrocinaba la exitosa Embajada Española. Y me llamó y me dijo, mira, Antonio no puede venir. El Consejo de Administración, con Federico no hay ningún problema, incluso queremos que presente un informativo
un telediario en Telecinco. Tú ya habías hecho tus pinitos en Antena 3 Televisión, pero con Antonio no. El problema de Antonio es que como Antonio era pues lo que era, la constancia, la independencia, la contundencia, había cogido un tema genial que además de los que le gustaba, en la Organización Nacional de Ciegos, en su basamento, parece ser que un delegado tiene que tener un 95 o 90% de minusvalía. Y resulta que habían descubierto en Cádiz, San Fernando o Cádiz, que le habían retirado el carnet de conducir al delegado de la ONCE, porque además de tener carnet con esa minusvalía, pues iba un poco mamado. Claro, el cachondeo de todas las mañanas de Antonio Herrero era sensacional. Y bien, yo le dije, bueno, pues si no va Antonio Herrero, no voy. Y es cuando me presento en la COPE, me recibe un Bernardo Herráez. Hombre, ¿está usted aquí? Es de hueso, de carne y hueso. Digo, pues mire, chiquitito, pero sí de carne y hueso. Mire, aquí tengo todas estas ofertas que me dicen que usted ha firmado por no sé quién. Yo vengo a firmar por la COPE. Y iniciamos una experiencia, para mí, hombre, para mí, no sé si para ti, la de Antena 3 es irrepetible. Irrepetible, la más hermosa. Fíjate que yo, desgraciada o felizmente, he estado en la SER, en la COPE, en Onda Cero, en todas. Y no, irrepetible. Plagada de dificultades. Recuerdo el Mundial del 82, que nos recorrimos España en un 604 personas, casi 5, porque nuestro amigo Balduque medía casi 2 metros, imagínate 2 metros de tío en un 600, pero es la lucha, aquella ilusión, aquello que empezaba, aquel Manolo Martín Ferrán, que era uno más, empezaban los Goma Espuma, Miguel Ángel García Juez, Benedicto, bueno, Carlos Pumares, nombres extrañables. Alfonso Uxía, con el que acabo de hablar, a propósito de la medalla de oro que le han dado en la Comunidad de Madrid, era otras personas, Santiago Amón. Es que empezamos con la lista, José, y no acabamos. Sí. Entonces nos fuimos a la COPE y efectivamente la COPE fue una auténtica maravilla, hasta que, pues mira, yo me equivoqué. Pero ellos, desgraciadamente, la COPE, no la COPE actual, la COPE también se dedicó. Yo era consejero, porque recordarás que tú, Antonio y yo éramos socios, y vamos, socios de la COPE con una intervención económica, y Antonio y tú quisiste que yo fuese el representante en el Consejo de Administración, y yo acudí a los consejos de Administración y salía seriamente perturbado porque eran incapaces de ver imposible ver lo que se aproximaba, una torpeza infinita. Y claro, en aquellos tiempos ya no se podía jugar en solitario porque quedabas en franca decadencia, con menos postes que ellos, con un estudio general de medios, es decir, el famoso y lamentable EGM, como era y como sigue siendo, y bueno, es verdad que me equivoqué, pero cada uno tiene que pagar sus errores. No, y sobre todo que es la historia, que no la vamos a cambiar. Yo lo he pagado muy caro, porque yo a los 2 años, con la dignidad suficiente, le dije, señor Aznar, váyase usted a Freimonas. Bueno, lo importante es que aquí seguimos, gracias a Dios, cada uno en su sitio, y que somos perfectamente capaces de recordar ese tiempo como una aventura que sin Antonio no hubiera sido posible, y como testimonio, Antonio, además, desmintiendo ese infundado rumor de que yo estoy enfadado contigo. Yo no estoy enfadado contigo. Pues ese rumor yo ni lo he sentido, ni lo he conocido. Además, me hizo muchísima ilusión la llamada que me hicisteis este verano, tú y otro curiosísimo personaje que por ahí anda suelto. Y Carlos Herrera, a ver si se van a creer que es un hombre... cuéntalo, porque si no se van a creer que es un personaje misterioso. No, pues sí, un personaje curiosísimo, porque yo quiero muchísimo a Carlos Herrera, por eso digo que es un personaje muy curioso, y creo que tú también.
Digo porque es muy curioso, porque es muy afectuoso y porque es muy buena gente. Fue este verano, me parece. Sí. Yo no sé, yo jamás he estado enfadado ni contigo ni con Federico. Ahora sí, no es el momento, porque estamos hablando de Antonio, y es un momento de solemnidad, de ponerte firmes y demás. Yo he tenido en mis oraciones para el vuelo de Antonio. Ojo, que fíjate lo que es, cómo es la vida. Yo me he enterado que hacía 20 años que se había muerto Antonio gracias a ti, cuando me has llamado para esta cita. Lo había odiado totalmente. Pero si viviera Antonio Herrero, yo creo que el periodismo español no es lo que es hoy. El periodismo español sería un periodismo más plural, más independiente, más creíble, con personas dignas y no con permanentes asalariados del poder y del IBEX 35. En eso estamos, José, absolutamente de acuerdo. Ha sido un auténtico placer volver a hablar contigo a través de la radio, no en un plan privado, y espero que esta sea una costumbre que tengamos con más asiduidad. Un abrazo muy fuerte, José, de verdad. Un abrazo muy fuerte y un saludo tremendamente cordial y cariñosísimo para Federico. Se lo trasladaré, que nos estará escuchando probablemente. Faltan 19 minutos. Gracias, José María. Un abrazo fortísimo. Bueno, este es el testimonio que yo quería hacer, de nadie más cualificado que José María García para hacer una valoración de lo que supuso en el mundo periodístico español. Hoy hace 20 años que murió la figura de Antonio Herrero. Y hasta aquí. Ya nos hemos comido prácticamente todo el tiempo la tertulia económica y espero que mi buena amiga Carmen Tomás y Juan Ramón Rayo sepan perdonarme. Faltan 19 minutos para que sean las 10, una hora menos en Canarias. En casa de Herrero, Es Radio.